Mi nombre es Agustina Palacios. En estos minutos quisiera compartir con ustedes algunas nociones que tienen que ver con el abordaje, el tratamiento y la concepción de la discapacidad. Para esto haré alusión a algunos modelos de tratamiento, de abordaje, y cómo uno de estos modelos, conocido como modelo social, se vincula estrechamente con la concepción de la discapacidad como cuestión de derechos humanos. Podrán ver en los documentos que les hemos adjuntado que cuando hablamos de discapacidad podemos ponernos como distintas gafas, distintos anteojos, ¿no?, para abordar la temática. Y esas gafas o anteojos podríamos abordarlos o tratarlos como modelos que tienen que ver con el abordaje, pero también con el tratamiento. Es decir, depende de la concepción que tenga y la idea que tenga de la discapacidad, de sus causas, serán las consecuencias respecto de ello. Para este fin, en su momento, en mi tesis doctoral, hace ya muchos años, hice una distinción entre tres modelos que situé históricamente a modo de ejemplo en distintos momentos de la historia de la humanidad. Simplemente mencionar que un primer modelo, que lo situé en la antigüedad clásica y también en la Edad Media, tuvo que ver con la concepción de la discapacidad desde una mirada que la concebía como un castigo, ¿no? Un castigo de los dioses, o la advertencia de que la alianza precisamente con los dioses estaba rota y que sucedería alguna desgracia, ¿no? Esto si pensamos en la antigüedad clásica, en Grecia, Roma. Y a partir de allí la concepción, además, de la persona con discapacidad como una carga, ¿no? Una carga para su familia, una carga para la sociedad, y como consecuencia de ello una respuesta social primaria que tenía que ver con la prescindencia, ¿no? Se les despeñaba desde el monte Taigueto, se les dejaba en una vasija para que fueran despedazadas por las fieras, haciendo muchos reduccionismos y a los fines de entender un poco y comprender el objetivo de este encuentro. Muchos siglos adelante nació y se desarrolló un modelo que se conoce comúnmente como modelo médico rehabilitador, donde las causas que dan origen a la discapacidad se sitúan en la persona. Es decir, la discapacidad tiene que ver con un problema, con una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial de la persona. Y a partir de allí la respuesta social primaria es la de rehabilitar y normalizar a la persona para que pueda funcionar en sociedad. Dentro de estas respuestas primarias, una de ellas tuvo que ver con el desarrollo y profundización de la institucionalización, ¿no?, de concebir a las personas con discapacidad como anormales y de pensar que van a estar mejor en residencias o institucionalizadas de alguna manera, en pensar además que las respuestas las tenían que dar profesionales de la salud, porque se asimiló en su momento, y todavía hoy muchas veces se hace, la discapacidad con una enfermedad. La discapacidad es una condición de la persona y la enfermedad es otra cosa. La persona con discapacidad puede estar enferma, una discapacidad puede generar o ser más propensa a determinadas enfermedades, o hay enfermedades que tienen consecuencias discapacitantes, pero es importante distinguir en que no es para nada lo mismo y que la mirada que se ha dado de este modelo, que por algo se llama médico rehabilitador, ha tenido que ver con la medicalización de la vida de la persona con discapacidad y de poner la solución desde, o esperar que la solución venga desde la política sanitaria, ¿sí?, desde profesionales de la salud, que todavía hoy en día muchas veces siguen decidiendo si la persona es apta para trabajar, para estudiar, para casarse, para tener hijos, para tener un proyecto de vida, para ejercer su capacidad jurídica, etc. Este modelo en materia de educación ha tenido que ver con considerar a los niños, niñas y niñas con discapacidad como sujetos anormales, ¿no? Y la necesidad de considerar que no pueden ser integrados en el mismo sistema escolar que el resto de niñez con discapacidad. A partir de eso, desde este modelo se plasma
políticas que han tenido que ver con, bueno, previamente la exclusión educativa, luego la segregación educativa en entornos específicos, especiales, y últimamente en la concepción de una integración educativa. Esto de decir, bueno, te damos permiso para que ingreses al colegio, a la institución, al aula. Una especie de permiso, sin en realidad ir más a fondo para entender y delinear que en realidad la educación debe estar pensada no solo para niños o niñas estándares que caminan, que ven, que oyen, que razonan de determinada manera, ¿no? Conforme la mayoría estándar, sino para toda la niñez y para toda la diversidad. Este modelo también tuvo consecuencias en el ámbito laboral, en el ámbito social, en el ámbito familiar, etc. Y fue muy criticado, y es importante por quiénes fue muy criticado, y la respuesta es por las propias personas con discapacidad, que allá por la década de los años 70, en Estados Unidos, a partir de un caso, ¿no?, emblemático, que fue el caso de Ed Roberts y la Universidad de Berkeley, California, y una historia muy linda que tuvo grandes consecuencias, nace lo que se conoce como movimiento de vida independiente. El movimiento de vida independiente, que tuvo influencias a nivel mundial, vino a mostrar que en realidad las dificultades que tenían las personas con discapacidad para ser incluidas en sociedad no tenían que ver con sus, entre comillas, limitaciones personales, sino con las limitaciones sociales y del entorno, ¿no? Un entorno pensado para determinadas personas, comillas, estándar, y que dejaban afuera las necesidades de las personas con discapacidad. El movimiento Vida Independiente en Estados Unidos también puso el énfasis en que esta experticia de profesionales de la salud debía dar un paso al costado y que en realidad las mayores expertas en relación a la discapacidad son las propias personas con discapacidad. Por eso se dio y se puso mucho énfasis en la necesidad de la participación de las personas con discapacidad dentro de lo que es la política pública y también dentro de lo que es en el ámbito de la ética privada, ¿sí?, en decidir y tener y proyectar, ¿sí?, una vida conforme a criterios particulares, ¿no?, a preferencias, a gustos, a sueños, a proyectos vitales. Paralelamente, estábamos en la década de los años 70 en Estados Unidos, paralelamente en el Reino Unido un grupo de sociólogos con discapacidad que empezó a trabajar esta cuestión, viajó a Estados Unidos y volvió a su país luego de conocer el movimiento de vida independiente y delineó las bases para lo que se iba a conocer en un primer momento como el modelo, ¿sí?, de las barreras sociales y que hoy conocemos como modelo social de discapacidad. Básicamente el modelo social de discapacidad sitúa las causas de la discapacidad en los factores sociales. Es decir, la discapacidad no es un castigo de los dioses, la discapacidad tampoco es una limitación de la persona, sino que la discapacidad es una construcción social, consecuencia, ¿sí?, de la manera en que se diseñan las sociedades, no teniendo en cuenta la diversidad y la especificidad de varios colectivos, y uno de ellos es el de las personas con discapacidad. Por eso una evolución y hoy en día, que también el modelo social, no me va a dar tiempo a abordar esto, pero que está siendo criticado, ¿no?, con justas razones, pero más que nada entiendo para una deconstrucción y una mejora, ¿no?, lo que sería un paralelismo en una segunda ola del modelo social en relación a lo que podrían ser las olas del feminismo. Pero bueno, dentro de lo que es esta deconstrucción del modelo social, de alguna manera se pone el énfasis en lo que ha significado, ¿sí?, la construcción social de la discapacidad y un término que tiene que ver con la situación de opresión social en la que viven las personas con discapacidad, y que es el término de capacitismo, ¿no?, como similar o digamos en el mismo sentido que podemos utilizar el término racismo, ¿sí?, el término sexismo, y muchos ismos que lamentablemente la humanidad ha tenido y tiene que vivir.
Este modelo social de discapacidad, entonces, que nace desde el propio movimiento de personas con discapacidad, puso el énfasis entonces en las barreras sociales, ¿sí? No son las personas con discapacidad, no son las limitaciones individuales de la persona, sino que son las limitaciones sociales las que al interactuar con una condición de la persona, ¿sí? Que me gusta a mí denominar diversidad funcional, la convención, el tratado que aborda esto en Naciones Unidas lo llama deficiencia. Fíjense que todavía hay como un gran sesgo médico, ¿no? En esta terminología que tiene que ver con la descripción de una condición que da una identidad, ¿no? Y las consecuencias que esto puede tener, ¿no? La diferencia en que autodefina el propio movimiento de personas con discapacidad. Diversidad funcional es una propuesta, pero hay muchas otras, y en construcción además, o de hablar de una deficiencia, de un déficit, de una minusvalía, ¿no? De términos que nacen desde el contexto médico y que tienen una connotación realmente nefasta para la construcción de una identidad, ¿no? A partir de esa terminología. Por eso, bueno, cuando hablamos de discapacidad, desde el modelo social, quizás podemos llegar a la conclusión, teniendo en cuenta además sociólogas de nuestro país, como Liliana Pantano, Patricia Brogna, y un aporte muy importante que han hecho ellas para poder hoy hablar de tres dimensiones, ¿no? Una cuestión es la condición de discapacidad, ¿no? Esa condición individual de la persona, llámese deficiencia, llámese diversidad funcional o llámese muchas otras, ¿sí? Desde otros términos quiero decir, pero es la condición que al interaccionar con las barreras sociales sitúa a la persona en un lugar determinado. Y ahí sí nos adentramos en la segunda dimensión, que es la situación de discapacidad. Es decir, la condición de la persona al interaccionar con barreras sociales coloca a la persona en una situación de discapacidad. Y esa situación de discapacidad es justamente esa dimensión interrelacional, dinámica, consecuencia de estas barreras sociales. Las barreras que pueden ser arquitectónicas, que pueden tener que ver con el entorno, ¿no? Físico, que son las más fáciles de identificar, pero barreras que también tienen que ver con lo comunicacional, con la manera en que nos comunicamos o no nos comunicamos, y que también tienen que ver con lo actitudinal. Estas barreras actitudinales son la consecuencia muchas veces de prejuicios y estereotipos, ¿sí? Que, bueno, justamente al interaccionar con la persona generan esta situación de discapacidad. Pero decía que eran tres las dimensiones: la condición individual, la situación social y también una tercera dimensión que es la posición. Es decir, la discapacidad, justamente a partir de esta identidad construida desde afuera, a partir de un déficit y de una limitación, tiene una posición social, ¿no? Una posición social que construimos cada vez que le negamos su condición de ser persona, su condición de tomar decisiones, su condición de participar, de estar incluidas, ¿no? En todos los ámbitos de la vida, para justamente el desarrollo, ¿no? De un proyecto vital. Este modelo social, que lo estoy diciendo a muy grandes rasgos, es el que desde un primer momento se tuvo en Naciones Unidas en cuenta a la hora de pensar una convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Un tratado que en el ámbito de Naciones Unidas, y que en la mayoría de los países tiene además ese tratado, ¿no? Por la manera en que está organizado el derecho y el ordenamiento jurídico, tiene una validez muy importante, una jerarquía muy importante. Nuestro país, en Argentina, justamente tiene jerarquía constitucional. Este tratado lo que viene es a plasmar este modelo social y a vincularlo con los derechos humanos. O sea, cuando hablamos de discapacidad no estamos hablando de un tema sanitario. Cuando hablamos de discapacidad hablamos de derechos humanos, porque la mirada de los derechos humanos incluye lo sanitario, pero por supuesto lo supera. Es una mirada mucho más holística, ¿sí? Y mucho más abarcativa. Esta Convención de Naciones Unidas tuvo vivió algo muy importante, ¿no? Durante casi los 5 años que duró su proceso, y ustedes van a tratar esto, sé que lo van a abordar específicamente, que tuvo que ver con la participación de las propias personas con discapacidad. Quienes participaron del proceso en Naciones Unidas, yo tuve la posibilidad de verlo, y quienes aportaron tanto a nivel de documentación, a nivel de conocimiento, a nivel de experiencias,
que en el momento en que se aprobó esta convención, el presidente del comité reconoció que el 70% de esta convención que hoy leemos y que hoy nos guía y que hoy nos obliga, ¿sí?, han sido el aporte de las personas con discapacidad, quienes hicieron además una labor de lobby importantísima y quienes además deconstruyeron, ¿sí?, sentidos, deconstruyeron prejuicios y estereotipos al convivir por casi 5 años con quienes tenían la responsabilidad de representar a los estados, ¿no?, en la elaboración de esta convención. Esta convención sitúa la discapacidad como cuestión de derechos humanos, esta convención plasma el modelo social de discapacidad, esta convención además marca como columnas rectoras, ¿sí?, los valores que sustentan a los derechos humanos, la idea de dignidad humana, de que todos los seres humanos tenemos dignidad, y esa dignidad significa, por un lado, el que las personas somos sagradas, somos fines, no somos medios, y por otro, que las personas tenemos autonomía moral, tenemos el derecho a tener un proyecto de vida. Para eso, la otra columna rectora de esta convención es la idea de igualdad, una igualdad que incluso a partir de la evolución que se dio desde lo que es la Convención de Naciones Unidas, su comité y una observación general, que es la observación general número 6, estamos hoy en día hablando de una igualdad inclusiva, que tiene que ver con el reconocimiento de la diversidad como parte de la condición de humanidad, que tiene que ver con políticas redistributivas tan necesarias, ¿no?, para compensar estas desigualdades estructurales, y que tiene que ver también con la participación de las personas con discapacidad y con la incorporación de condiciones de accesibilidad, de ajustes razonables y sistemas de apoyos. Y acá, para terminar, porque tengo muy poco tiempo, sí quería cerrar con esta idea, ¿no?, de decir, bueno, ¿qué tiene que ver concebir a la discapacidad como cuestión de derechos humanos? ¿Qué tienen que ver estos principios básicos de igualdad, de dignidad, de libertad, de autonomía, de accesibilidad, de ajuste, de apoyo con la educación? Tiene que ver todo, tiene que ver con una educación en derechos humanos y tiene que ver con una educación inclusiva. Una educación que incluya a la diversidad, una educación que, según la Convención, tiene prohibido discriminar por motivo de discapacidad, tiene prohibido el rechazo a una persona, ¿sí?, el sistema educativo por motivo de discapacidad, y tiene la obligación de adoptar esta mirada, de concebir la discapacidad desde estos principios, y además de buscar las herramientas a partir de la accesibilidad, de los ajustes razonables, de las medidas individualizadas, de las medidas generales, ¿sí?, y de los sistemas de apoyo para poder garantizar que las personas con discapacidad, y sobre todo niños, niñas y adolescentes con discapacidad, puedan tener una educación inclusiva que no va a beneficiar solo a ellos o a ellas, sino que va a beneficiar a la totalidad del sistema educativo. Quedo a total disposición, se me agota el tiempo del video,